Tendríamos tiempo para algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, un par de micrófonos acá adelante, si quieren acercarse, por favor, o adelante, por favor. Doctor Campos, para servirle. Pues felicito cordialmente al grupo. Es una exposición muy brillante y sobre todo les quisiera transmitir que es muy importante para los cirujanos el contar con un buen internista a su lado. Yo tengo algunos comentarios. Me llamó mucho la atención el comentario del doctor Jalal en relación a los pacientes con itis vesicular más cirrosis hepática. Esto representa un verdadero capítulo, un capítulo nuevo, cada día desafortunadamente más frecuente. Por cada día se ven más pacientes. Me llama la atención, por cierto, que en la consulta externa que nosotros manejamos, más pacientes femeninas con cirrosis asociadas a litiasis vesicular. El alcoholismo como adicción se ha incrementado mucho en las mujeres en México, sobre todo las amas de casa. Y esto engaña mucho al cirujano porque luego se presenta como un síndrome ictérico. Y cuando uno ya profundiza más, pues resulta que tiene las dos cosas. Sí, es cirrótica y además hay que operar la vesícula. En cuanto al comentario preciso, el hecho de que siempre que pasamos la visita y detectamos el caso, tenemos la recomendación amplia para los señores residentes para que nos hagan interconsultas con los hematólogos. Precisamente porque, como todos sabemos, los cirróticos sangran por muchas cosas, pero específicamente lo que los mata en el sangrado masivo es la fibrinolisis primaria, que es la que hay que bloquear. Por eso en el preoperatorio siempre pedimos la intervención del hematólogo para que valore la utilidad de la aplicación de ácido epsilon-aminocaproico, que es el que bloquea este fenómeno de coagulación. Generalmente se utilizan 5 gramos en bolo y luego el hematólogo a veces nos acompaña o acompaña a los cirujanos al quirófano con dosis de 1 gramo cada 24 horas. Me llama también la atención que últimamente utilizan derivados plasmáticos que no resuelven totalmente el bloqueo de la fibrinolisis primaria y también que es una cosa absolutamente desconocida para muchos residentes. Mi pregunta sería si existe o no existe aún en México. En cuanto al posoperatorio, yo siento que nada más consolador para los cirujanos que el hecho de que tenga un buen internista cuando se ha realizado una cirugía muy complicada, como mencionó el maestro Lipschitz, como es una pancreatectomía, por ejemplo, una trombosis mesentérica, un paciente con una sepsis grave o una resección amplia de algún órgano, en el cual el paciente tiene que salir intubado directamente con la parte de recuperación inmediata y se requiere de la valoración del internista para poderse llevar a la terapia intensiva. Y esto es algo que es sumamente útil, independientemente de que el paciente tenga hemorragia o no. El trauma quirúrgico es muy amplio, es muy grande y son pacientes que requieren terapia. Entonces para nosotros es un gran consuelo tener un internista muy acertado que además entra al quirófano, valora al paciente, pone su nota, mejora las indicaciones y proporciona la oportunidad de vida al paciente. Muchas gracias y muchas felicidades otra vez por su presentación. Bueno, sí, el ácido epsilon-aminocaproico sí hay en México, el nombre comercial es Amicar. Sí, es Amicar. Sí, Amicar. Se puede incluso, o a veces se utiliza in situ, en el momento del lecho que está sangrando totalmente el paciente. No sé si ustedes tengan alguna experiencia de esto, pero se puede poner, cuando es un sangrado en capa prácticamente en estos pacientes, se le pone ahí el polvito del epsilon-aminocaproico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí. Quisiera hacerle una pregunta a nuestro invitado de Filadelfia. Muchos pacientes se detecta la deficiencia de factor 5 de Leyden o alguna otra anormalidad de los anticoagulantes naturales en el momento de la cirugía. Prácticamente a veces no hay ningún antecedente y de hecho después de esta situación se estudian a toda la familia, concretamente por ejemplo en los que tienen la deficiencia de factor 5 de Leyden. Y en estos pacientes evidentemente habría que en un momento determinado anticoagular previamente. ¿Ustedes qué experiencia tienen en relación a haber encontrado
de primera intención en un evento quirúrgico cuando el paciente empieza con problemas de la coagulación, fundamentalmente de fenómenos de hipercoagulabilidad, que sea deficiencia de factor 5 de Leydig o alguno de esos otros factores. ¿Y qué experiencia tienen ustedes también cuando hay la combinación, por ejemplo, de el tabaquismo con mujeres que tienen el uso de hormonas como anticonceptivos o como reemplazo hormonal? With some of these risk factors, essentially, what should be done in these patient population? I do think that what I would probably say. Lo que yo probablemente diría es que si su paciente está presentando todo esto, entonces hay formas alternativas, porque a lo mejor es probable que estos pacientes tengan este sangrado o los problemas de coagulación, anticoagulación. Yo probablemente utilizaría la compresión neumática. Tenemos muy buena evidencia que hacer la profilaxis mecánica. No sé si con esto estoy respondiendo a su pregunta. Eso es lo que estamos nosotros tendiendo a hacer. Hola, buenas tardes. Yo soy Jimena Ramírez de Aguilar y es para el doctor del ACP, preguntándole si en Estados Unidos de manera rutinaria ya tienen servicios de valoración preoperatoria en los servicios quirúrgicos y se han mostrado mejoría en la mortalidad, porque aquí en México a partir de los 40 años se establece por norma oficial hacer la valoración, y si ustedes ya han visto que en pacientes más jóvenes les va mucho mejor, aunque como mencionó el doctor Jalabe sean sanos. Yes, I mean, the simple answer is yes, that's what we are doing, and it has had a tremendous impact. This teamwork, so I haven't been invited by my surgeon friends to their party yet. Por eso, todavía no me han invitado a los cirujanos, pero bueno. Todo esto de rutina operativa, posoperativa, obviamente las personas tienen que ir y ver al internista para que los evalúen, qué medicamentos está utilizando para ver cómo está esa persona y obviamente la mortandad ha bajado. Entre más hablan los médicos entre ellos, estamos haciendo más. Bueno, hablamos mucho de rutina, pero bueno, son protocolos y sí tenemos ahí una lista de verificación donde tenemos que poner una palomita a todos los puntos que el paciente ya ha pasado. Buenas noches, soy Roberto Santamaría, médico internista. Una pregunta a la mesa, que entre los estudios de laboratorio preoperatorio, en un paciente, sí sería adecuado realizar la serología para virus del VIH, o sea, entre los estudios preoperatorios para un paciente en una cirugía electiva, teniendo en cuenta que este estudio nos ayudaría a la detección oportuna de estos pacientes y el tratamiento posterior a la cirugía de una forma más adecuada, de una forma temprana, y el cuidado de los cirujanos o del equipo médico durante el proceso quirúrgico, el estudio de la serología para VIH como estudio preoperatorio. Yo creo que a lo mejor vamos a diferir ahora en la mesa. Yo personalmente creo que no. Yo creo que debe de manejarse todo paciente quirúrgico con precauciones universales, así, en forma muy estricta. Ahora, si quisiésemos hacer un escrutinio en un momento determinado, diagnóstico de los pacientes con VIH o de los nódulos pulmonares y a todo el mundo hacerles placas de tórax, tal vez sea diferente la situación. Mi opinión es que no debe hacerse a menos que el paciente tenga factores de riesgo. Esa es mi opinión. Seguramente los doctores quizás difieran de este aspecto. Tú tienes ganas de que difiramos, pero no vamos a diferir mucho. Yo también estoy de acuerdo en que los cuidados no dependen de que uno sepa que el paciente tiene o no VIH. Y hacerlo rutinariamente implica por ley solicitar la autorización del paciente para hacerlo. Puede ser, yo creo que aprovechar la oportunidad para hacer detecciones no creo que esté mal, pero siempre y cuando se tome en cuenta esta solicitud al paciente.
This is a very interesting topic. It's really near and dear to my heart, the whole HIV screening issue. In the US, I can tell you what the recent thing is that you screen. It's a routine test now. Esto ya es una prueba de rutina. Los niveles de glucosa y bueno, todos los exámenes. También esta prueba de VIH, nosotros no tenemos que pedir la autorización del paciente. Esto ya está por ley. Ya por ley. Yo creo que yo no sabía que aquí en México ustedes tenían que pedir permiso del paciente. Y la razón por la cual esto ha cambiado, bueno, yo soy una persona que se basa en la evidencia y la evidencia detrás de esto es que en las mujeres embarazadas esto se implementó en los años 90 en los Estados Unidos y la prevalecencia de VIH ya se eliminó, ya se erradicó en lo que se refiere a las mujeres embarazadas y en transmisión de la madre al hijo. Y la segunda es que ahora todas las terapias que entre más temprano tenemos, una persona puede vivir normalmente. Con toda la evidencia nos dice que entre más temprano empiece el tratamiento, esta persona va a poder vivir mucho más tiempo. Esa es una razón. La segunda es que una vez que el paciente sabe que es VIH positivo, los estudios muestran que acuérdense que no nada más estamos hablando de una persona, porque tenemos que pensar en sus parejas sexuales. El riesgo de transmisión también está bajando, porque entonces esta persona va a cambiar su conducta. Y esa es la razón por la cual ahora ya esto es universal. Ya no se dice a quién sí, a quién no. Bueno, ahí sí tendremos diferencias con ustedes. En México sí tenemos que autorizar la autorización porque incluso es una cuestión penada, legal. Muchas veces nos olvidamos de ella y han sucedido incidentes legales serios. De tal suerte que lo primero sería identificar si el paciente tiene factores de riesgo. El principal factor de riesgo que tendría que ser las relaciones homosexuales o lo que se llame esto, 90% de las veces se ha demostrado que son negadas cuando todavía no saben que tienen VIH. De todas formas, nosotros solamente tendríamos que ser capaces de decir al enfermo, ¿quiere que le solicite una prueba de VIH? Igual el paciente le dice sí y le dice no. Aquí concuerdo con el doctor Jalabe en el hecho de que todo paciente tiene que ser manejado con los mismos cuidados y riesgos que cualquier persona. También estoy de acuerdo con Amir Kazan que, desde luego, si tenemos un diagnóstico antes de lo que el paciente se imagina, vamos a mejorar no nada más su caso, seguramente también a las otras personas que puedan tener relación con la aparición de su enfermedad. Las embarazadas en México sí está autorizado que se lo solicite por ley. De hecho, no debe dejar de utilizarse. Parte de los programas actuales son de que la mujer embarazada tiene que tener una prueba de VIH, aún ella no lo solicite o no lo acepte. En eso es diferente, porque aquí se plantea el cuidado del producto, del bebé, del niño. Entonces, en ese caso es la única vez que en donde sí se permite. O en cuando el paciente no puede respondernos y nosotros tenemos un síndrome clínico que pudiera estar relacionado con ello. En los pacientes de cuidados preparatorios, en las solicitudes de exámenes preparatorios, sí tiene que ser bajo las condiciones que mencionaba el doctor Jalabe en México. Toda prueba tamiz comparte los problemas de la prueba tamiz, es decir, si la probabilidad antes de la prueba es baja, como sucede en un paciente que es sometido a cirugía, que es sobre todo una cirugía electiva, la probabilidad antes de la prueba es baja, el valor predictivo positivo de esta prueba tamiz tiende a ser bajo, entonces la probabilidad de tener falsos positivos es muy alta. Y el otro problema es que como toda prueba tamiz, por más buena que sea, hay falsos negativos, y una prueba negativa al cirujano le daría una falsa confianza ante el acto quirúrgico. Yo también sería de la idea de que no debe ser una prueba tamiz para seguridad del cirujano
y mucho menos una prueba tamiz para el diagnóstica del paciente. Perdón, nada más comentar. Quizá existe todavía, nos queda un poco aquella idea, doctor, de que de pronto hemos tenido en México al menos, de aprovechar las oportunidades perdidas. Eso de solicitarle, no sé, glucosa a un obeso, etcétera, ¿no? Aprovechar las oportunidades perdidas. Quizá tenga que ver con eso. Roberto Nava, internista de Zacatecas. Yo sé que son muchos tópicos que obviamente no se tratan por la amplitud del tema, pero me encantaría conocer su opinión en relación al paciente con enfermedad renal crónica y anemia. Sabemos que el paciente renal crónico tiene un sinfín de comorbilidades y que requiere, pues a veces cirugías tan relativamente simples como el cambio de un catéter hasta otras quirúrgicas de diversa índole. Y aquí entramos en controversia ya no tanto con los colegas cirujanos, sino con los anestesiólogos que se empecinan con tener la famosa cifra mágica de mayor de 10, cuando sabemos que el paciente renal crónico pues está acostumbrado a tener niveles bajos y que siempre y cuando no tenga manifestaciones hemodinámicas pues no está totalmente justificado transfundirlo o llegar a esa cifra. Entonces me gustaría conocer la opinión de ustedes. Completamente de acuerdo. Los pacientes renales crónicos manejan anemias compensadas completamente y pueden andar casi corriendo por la calle con 7 gramos de hemoglobina, 6-7 gramos de hemoglobina, y andan y ahí la llevan. Entonces, y la transfusión puede en un momento determinado empeorar su posibilidad de que haga más insuficiencia cardíaca y todo eso. Yo creo que tenemos que hay todo un cambio en un momento determinado. Y hay normas en donde ahora con 8 gramos de hemoglobina el paciente puede ser sometido a una cirugía grande, claro, preparar sangre y todas esas cosas, pero para cirugías pequeñas del renal crónico puede con 7 gramos de hemoglobina, por ejemplo, cataratas o colocación de catéter para diálisis, etcétera, etcétera, con eso prácticamente basta. No se debe manejar a un paciente renal crónico como un paciente sano en relación a las cifras de hemoglobina, así como tampoco se puede manejar a un paciente con enfermedad pulmonar crónica que tiene 18 gramos de hemoglobina, igual que a un paciente que tiene 14 gramos de hemoglobina en condiciones normales. Sí, gracias. Yo creo también, Doc, no sé, depende de dónde trabajemos, pero también cada día vemos menos pacientes muy anémicos con insuficiencia renal crónica. No sé qué opinión tenga Mir en Filadelfia, pero yo creo que estamos viendo ya pacientes con cifras de 11-12 gramos de hemoglobina con insuficiencia renal crónica, con estado terminal renal, con todas las cuestiones estas que hay para ponerle, ¿no? Las sustituciones de eritropoyetina y las dosis mensuales, etcétera. Creo que cada día los vemos con menos anemia. Pero, y que yo creo que también depende mucho de la cirugía, de tipo de cirugía. A lo mejor si le vas a hacer un bypass, seguramente hay alguna cosa que sustituirle ahí. Y la cifra mágica de los anestesiólogos, pues a veces funciona mucho el convencimiento. Y aunque yo creo que no le gusta mucho a Pepe que yo diga, pero depende de dónde estés. Si es en privado, lo operas con 5. Si es en la institución, hasta que tenga 10. Para ponerle un Chenkov o hacerle una fístula externa, ¿no? Que seguramente no te deba desangrar. También es cierto que la uremia seguramente te va a generar más riesgo de sangrado y otros factores por ahí, si lo están hemodializando, que se anticoagula para todo eso, etcétera. En fin, yo creo que es como que hay que ser cuidadosos a veces y tomar en cuenta también a los anestesiólogos. Es que, bueno, yo estoy tratando de buscar evidencia y todavía no tenemos evidencia. Me gustaría darle una respuesta basada en evidencia, pero estamos trabajando en esto porque la evidencia ahorita está en todos lados. Por eso la controversia existe por una razón. Una persona, yo creo que lo que tiene más sentido para mí es de un 9 un 10, pero no es una respuesta que no se basa en ningún tipo de evidencia. No tengo evidencia, entonces no puedo darles una respuesta. Quisiera dar con esto por terminada la sesión, agradeciéndoles nuevamente su presencia, dándole la palabra a nuestro señor secretario de la Academia de Cirugía, doctor Felipe Cruz, por favor. Bien,
Ha sido muy interesante esta sesión conjunta de la Academia Mexicana de Cirugía con el Colegio de Medicina Interna de México. Y quiero mencionar que aquí en el seno de la Academia Mexicana de Cirugía queda la evidencia de que las bromas que existen entre cirujanos e internistas son bromas. Aquí queda acreditado que nos necesitamos los unos a los otros de una manera fuerte, intensa, profesional. Incluso yo lo compararía contra un buen matrimonio, que el 99% de los días se lleva muy bien, y de veras agradecemos mucho la presencia de ustedes, doctor Jesús Ruiz Macosay, presidente del Colegio de Medicina Interna de México, al doctor académico Jorge Escobedo de la Peña, al académico José Jalabe Cherem, al doctor Amin Kasem, que nos ha sido muy grata su presencia y sus comentarios, y asimismo a nuestro querido amigo, el académico doctor Alberto Lichfield Ginsberg. Agradecemos al público aquí presente el que hayan estado con nosotros y muy buenas noches. Y sobre todo les quisiera transmitir que es muy importante para los cirujanos el contar con un buen internista a su lado. Yo tengo algunos comentarios. Me llamó mucho la atención el comentario del doctor Jalá en relación a los pacientes con litis vesicular más cirrosis hepática. Esto representa un verdadero capítulo, un capítulo nuevo. Cada día, pero específicamente lo que los mata en el sangrado masivo es la fibrinosis primaria, que es la que hay que bloquear. Por eso en el preoperatorio siempre pedimos la intervención del hematólogo para que valore la utilidad de la aplicación de ácido epsilon-aminocaproico, que es el que bloquea este fenómeno de coagulación. Generalmente se utilizan 5 gramos en bolo y luego el hematólogo a veces nos acompaña Tendríamos tiempo para algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, un par de micrófonos acá adelante, si quieren acercarse, por favor, o adelante, por favor. Doctor Campos, para servirle. Pues felicito cordialmente al grupo. Es una exposición muy brillante, como un síndrome ictérico. Y cuando uno ya profundiza más, pues resulta que tiene las dos cosas. Sí, es cirrótica y además hay que operar la vesícula. En cuanto al comentario preciso, el hecho de que siempre que pasamos la visita y detectamos el caso, tenemos la recomendación amplia para los señores residentes para que nos hagan interconsultas con los hematólogos. Precisamente porque, como todos sabemos, los cirróticos sangran por muchas cosas, desafortunadamente más frecuente. Por cada día se ven más pacientes. Me llama la atención, por cierto, que en la consulta externa que nosotros manejamos, más pacientes femeninas con cirrosis asociadas a litiasis vesicular. El alcoholismo como adicción se ha incrementado mucho en las mujeres en México, sobre todo en las amas de casa. Y esto engaña mucho al cirujano porque luego se presenta